Mi malvada suegra se burló de mí, como si solo fuera una esposa trofeo en su fiesta de aniversario, y dijo cosas crueles sobre mi aborto. Su esposo quedó en shock y ahora ella paga el precio. Mi esposo, Mark y yo hemos estado juntos casi 8 años. Estamos bastante felices en nuestro matrimonio, pero con los padres de mi esposo siempre ha habido algo de conflicto, sobre todo con mi suegra. Desafortunadamente, mi suegra siempre ha tenido sentimientos negativos hacia mí desde el momento en el que Mark y yo nos comprometimos. Mi suegro era amable, pero siempre dejaba que mi suegra lo pisoteara y, en general, se mantenía al margen. Mi esposo viene de un entorno más acomodado que el mío y mi suegra siempre ha visto eso como una razón para no gustarle. Desde el principio actuaba como si yo, viniendo de una familia de clase media, estuviera equivocada. Hacía comentarios sobre mi apariencia, mi ropa o mis zapatos. Admito que antes no era cohibida, pero siempre me vestía adecuadamente sin importar con quién me encontrara. Sin embargo, nunca era suficiente y debido a sus comentarios constantes, comencé a comprar ropa cara específicamente para ocasiones en las que tenía que verla para que no me mirara con lástima. En una ocasión llevé una camisa blanca que ella ya había visto un mes antes y mi suegra inmediatamente comentó que repetir ropa era algo que la gente adinerada no hacía y se burló de mí diciendo lo embarazoso que era. Mi esposo intentó detenerla, pero mi suegra hacía esos comentarios a propósito frente a todos, haciéndome sonrojar de vergüenza. Incluso me obligaba a ir de compras con ella comprándome ropa que ni siquiera me gustaba. Sin embargo, yo agradecía sus gestos y la agradecía sinceramente. Siempre intenté mantener una relación positiva con ellos porque genuinamente creía que eventualmente se abriría conmigo. Pero las cosas empezaron a escalar y los intereses ocultos de su generosidad se hicieron evidentes. Menos de un año después de empezar a salir, conseguí un trabajo en una gran empresa que me permitió mejorar significativamente mi estilo de vida. Mark estaba feliz por mí, pero cuando mi suegra se enteró, no lo estaba. Comenzó a llamarme y enviarme mensajes, exigiendo que le dijera cuánto ganaba, porque según ella, las mujeres y sus familias siempre deberían ganar menos que los hombres. Me sentí muy ofendida y le señalé que era probable que a largo plazo ganara más que Mark, ya que trabajo en la industria farmacéutica, que es muy lucrativa. Mi suegra dijo entonces que podía seguir en ese trabajo si quería, pero que cuando me casara con Mark tendría que dejarlo para que otros familiares no hablaran de que Mark debía proveer. Esto me hizo reír. No estamos en los años 50 y Mark nunca tuvo problemas con mi trabajo ni mi ingreso. Decidí hablar directamente con Mark sobre cómo su madre me hacía sentir incómoda. Él se enfureció de que ella me contactara con esos mensajes. No sé qué le dijo, pero mi suegra me llamó gritando y llorando, acusándome de querer poner distancia entre ella y su hijo y llamándome el demonio encarnado. Dijo que nunca permitiría que Mark se casara con alguien como yo y que debía dejarlo. Corté la llamada y la bloqueé porque estaba cansada de su comportamiento tóxico. Ese fue el primer gran aviso. Por supuesto, Mark y yo nunca rompimos, pero me hizo cuestionar el tipo de madre con la que creció. A lo largo de los años no pude cortar completamente a mi suegra porque había varias reuniones familiares a las que asistíamos y ella estaría presente. Mi suegra me ignoraba por completo, actuando como si no existiera. Por ejemplo, en el cumpleaños de un primo de Mark, todos nos saludaban. Mi suegra corría a abrazar a Mark y preguntarle por su día. Si Mark intentaba incluirme, ella cambiaba rápidamente de tema. Noté un patrón. Siempre mencionaba problemas de salud inexistentes, para manipular emocionalmente a su hijo y recibir atención. Cuando Mark me propuso matrimonio, invitó a todos a la fiesta de compromiso. Mis padres y abuelos estaban felices, pero no podía decir lo mismo de los padres de Mark. Mi suegra llegó con cara de pocos amigos y se puso aún peor al ver el anillo en mi mano. Le decía a Mark irrespetuoso que era comprarme un anillo más grande que el que ella recibió de mi suegro. Mi suegro intentó detenerla, pero mi suegra continuó diciendo que su hijo nunca hacía nada bien y ahora estaba haciendo todo por esta pobre chica. Me molesté y le dije que si no podía respetarme, debía irse. Mi suegra se sorprendió, pero no podía permitir que arruinara el día más feliz de mi vida y menos frente a mi familia. Mi suegro la escoltó fuera mientras ella gritaba por Mark. Más tarde, mi suegra llamó a Mark para disculparse diciendo que estaba borracha, aunque todos sabíamos que apenas tomaba una copa de vino. Como se disculpaba con ambos, dejamos pasar el incidente. Luego vino la planificación de la boda. Mi suegra insistió en acompañarme a probarme vestidos, diciendo que siempre había querido hacerlo. Mi paciencia ya estaba al límite, pero no podía faltarle al respeto de manera abierta, así que la dejé acompañarme. Advertí a mi madre y a mi prima, quienes estaban listas para cualquier maniobra de mi suegra. Tal como esperaba, mi suegra criticó mi vestido. Dijo que la gente sofisticada no usaba tanto encaje y exigió que usara un vestido más tradicional. Me negué. Mi madre le dijo que yo no era su hija, así que debería callarse. Mi suegra se enfadó, cruzó los brazos como una niña pequeña y se puso a hacer pucheros. Durante toda la prueba de vestidos fue desagradable con mis elecciones. Finalmente elegí un vestido y lo pagamos. Mi suegra se acercó y me dijo que estaba contenta de que lo hubiera elegido porque hacía que mis brazos se vieran gordos y se rió.
Mi madre, que había sido increíblemente paciente, comenzó a gritarle y reprenderla por su comportamiento inmaduro. Yo estaba al borde de las lágrimas. Nadie quiere escuchar algo así sobre el vestido de sus sueños, y yo no estaba ni siquiera gorda. Le dijimos que tendría que regresar sola a casa, ya que yo había recogido a todos y sabía que continuaría haciendo comentarios en el auto. Mi suegra se alteró diciendo que no podía dejarla, pero eso hice. Mientras llevaba a mi madre a casa, Mark me llamó preguntando cómo podía hacerle eso a su madre, quien supuestamente lloraba y me acusaba de dejarla a propósito. Le expliqué todo y mi madre, que escuchaba por altavoz, le contó cómo mi suegra se había comportado durante todo el día, enumerando cada incidente. Al final le preguntó si eso era comportamiento de un adulto respetable. Mark se sintió avergonzado, ya que desconocía toda la historia. Más tarde, en casa, Mark me pidió disculpas y me dijo que reaccionó así, pensando que su madre se había quedado sola. Le dije que nunca habría hecho algo así si mi suegra no hubiera sido desagradable todo el día. Mark me abrazó y me aseguró que entendería si quería que mi suegra no asistiera a nuestra boda. En ese punto deseaba no invitarla, pero temía que mi suegro no pudiera asistir si ella no venía. No podía dejar que la boda de mi esposo ocurriera sin la presencia de sus padres, hubiera sido cruel. Hablamos con mi suegro antes de la boda, explicándole que si el comportamiento de mi suegra se descontrolaba, tendría que intervenir. Él entendió y nos aseguró que sabía por lo que estábamos pasando. Durante la boda, mi suegra se comportó sorprendentemente bien, presumiendo a todos lo grandiosa que era la celebración, como si hubiera pagado algo. Todo fue con nuestro fondo nupcial, pero su familia asumió que quizá ella y mi suegro habían contribuido debido a su riqueza. Durante el brindis, mi suegro aclaró que no habían pagado nada. Todo fue resultado de nuestro trabajo duro. También habló de lo orgulloso que estaba de tener una hija tan lograda y de que nunca imaginó que su hijo encontraría a alguien tan inteligente como yo. Durante el baile padre e hija, mi padre y yo bailamos un rato. Todos aplaudieron. Mark iba a tomar el relevo cuando mi suegra corrió diciendo que ella debía ser la primera mujer en bailar con su bebé antes que cualquier otra. Mark accedió y bailaron. Luego mi suegra se me acercó y me felicitó diciendo de repente que estaba equivocada, que mis brazos no se veían tan gordos en el vestido y se alejó como si nada. Me molestó mucho, pero no quería que sus comentarios arruinaran mi día. Al día siguiente, desperté con varios mensajes de mi suegra, reclamando que la había avergonzado durante la noche y que debía mejorar si quería ser parte de su familia. Estaba un poco resacosa, pero recordaba todo lo que había pasado. Llamé a mis padres para preguntar si había dicho algo embarazoso. Me dijeron que no, que todos se habían divertido. Luego, cuando mi esposo se despertó, le mostré los mensajes. Me dijo que los ignorara. Me puse un poco sospechosa y le pregunté qué quería decir mi suegra con eso. Fue entonces cuando Mark me reveló que durante toda la noche mi suegra le decía que yo me estaba divirtiendo demasiado, incluso cuando bailaba con mis primos. Me llamaba caballo salvaje y decía que él debía controlarme. Mark me contó que lo dijo en broma, que él ignoró sus comentarios y que yo debía hacer lo mismo. Sin embargo, me molestó que ella insinuara algo así mientras bailaba con mi propia familia celebrando mi boda. No tenía derecho a hablarme así. Quise confrontarla allí mismo, pero teníamos nuestra luna de miel, así que lo dejé para después. Nuestra luna de miel fue increíble y lo pasamos muy bien. El día que regresamos, mi suegra me llamó preguntando dulcemente cómo había sido. Esto fue muy extraño, ya que ella casi nunca me llama. Le dije que no apreciaba lo que había dicho sobre mí la noche de nuestra boda y rápidamente lo desestimó diciendo que no quería hacerme daño. Luego siguió preguntando con orgullo sobre los detalles de nuestra luna de miel, insistiendo en saber si habíamos tenido mucho tiempo a solas. Le pedí que fuera directa porque no creía que nuestra luna de miel fuera asunto suyo. Mi suegra comenzó a decir que solo quería saber si pronto sería abuela. Casi me atragantó al escuchar eso por dos razones. La primera, que recién me había casado. Ni siquiera había pasado una semana y ella esperaba que me convirtiera en una mula reproductora para cumplir su sueño de ser abuela. La segunda, que Mark y yo nunca hemos querido hijos. Lo habíamos hablado mucho antes de comprometernos y nuestra opinión nunca cambió. No queríamos criar hijos, aunque no tenemos nada en contra de ellos. Esto era algo que nunca habíamos dicho abiertamente a nuestros padres, porque al final del día es asunto nuestro. Manteniendo la calma, escuché mientras mi suegra seguía diciendo que debía quedar embarazada cuanto antes, que mi reloj biológico estaba corriendo y que estaba en mis mejores años para tener hijos. Me sentía horrorizada escuchándola hablar así. Cuando llevó las cosas un paso más allá y comenzó a decir que mi esposo y yo dejáramos de usar condones, algo totalmente inapropiado de su parte, le interrumpí inmediatamente y le dije que había terminado con esa conversación. Cuando le conté a Mark lo que pasó, se enfureció. Lo llamó de inmediato para decirle lo que pensaba y le confesó la verdad, que no queríamos tener hijos. Mi suegra reaccionó exactamente como esperábamos, gritó y se enfureció por teléfono como si le hubiéramos matado a un perro. Comenzó a amenazar que si no le daba un nieto, no dejaría nada en su testamento.
Mark se rió y le recordó que no tenía activos propios debido al acuerdo prenupcial que tenía con mi suegro, así que no podía darle nada de todos modos. Mi suegra me gritó que todo era mi culpa, que como mujer mi único trabajo era darle un hijo a mi esposo y ni siquiera podía hacer eso. Comenzó a lanzarme insultos como defectuosa, lo cual fue realmente doloroso. Mark le pidió que parara, pero ella continuó lanzándome insultos, diciendo que habíamos destruido su sueño de toda la vida y que si no queríamos hijos, ¿por qué nos habíamos casado? Mark finalmente puso un límite, le dijo que había terminado, que debía callar, que no podía hablarme de esa manera nunca más y que tras años de faltarme al respeto, había terminado con ella. Mi suegra intentó retractarse, pero él le dejó claro que la cortaría de su vida y que no estaba bienvenida en nuestra casa ni en nuestras vidas. La advirtió que si alguna vez aparecía, llamaríamos directamente a la policía y la avergonzaríamos frente a los vecinos, sabiendo cuánto le importaban las opiniones de los demás. Desde entonces hemos mantenido nuestra palabra y cortado todo contacto con ella. Mi suegro intentó intervenir una vez, pero después de hablar con Mark y conocer la historia completa, apoyó nuestra decisión. Con los años, mis padres y mi suegro se han reunido varias veces y nunca hemos invitado a mi suegra. Afortunadamente ha respetado nuestras reglas y límites. En diciembre del año pasado quedé embarazada accidentalmente. Estábamos sorprendidos, ya que no queríamos esto, pero estábamos en un buen momento de nuestra vida y decidimos seguir adelante. Todos se enteraron y nos felicitaron. Mi suegra envió un ramo de flores y una carta de disculpa, diciendo que había reflexionado sobre su comportamiento y cambiado tras años de terapia. No respondí, pues aún no confiaba en su supuesto cambio. Sin embargo, a los 2 meses de embarazo, sufrí un aborto espontáneo. Ocurrió en medio de la noche y me quedé paralizada al ver tanta sangre. Desperté a Mark llorando y él me llevó de inmediato al hospital más cercano. Nos informaron que habíamos perdido al bebé. Fue devastador porque aunque no queríamos quedar embarazados, amábamos a ese pequeño y hubiéramos dado todo por él. No sabía cómo procesar mi dolor. Mark y mis padres se quedaron conmigo todo el tiempo. Mi suegro y la familia de Mark llamaron o se acercaron a apoyarnos. Mi madre se quedó varios días en nuestra casa, pues sabía que yo no quería levantarme de la cama. Todo dentro de mí dolía y lloraba durante horas. Mark y yo poco a poco comenzamos a sentirnos mejor. La semana pasada, mi suegro nos invitó al 25 aniversario de boda suyo y de mi suegra. Era un gran evento familiar y todos habían sido invitados. Mark y yo no queríamos ir, sabiendo que el tema del aborto saldría y nos afectaría. Sin embargo, mi suegro insistió diciendo que necesitábamos tomarnos una noche libre y relajarnos. A regañadientes, aceptamos. Era la primera vez que veríamos a mi suegra en todos estos años. Yo ya estaba pasando por un momento muy difícil y no tenía energía para pensar en ella o sus tonterías. Mi suegra se mostró agradable con Mark y lo abrazó, pero conmigo fue gélida. No me importó y me senté dejando que Mark hablara con su madre. Durante la cena, todos compartían sus buenas noticias y logros. Una prima de Mark mencionó que estaba embarazada, lo que me dolió profundamente. Todos la felicitaron. De repente, mi suegra se levantó para dar un brindis, tomó el micrófono y levantó su copa, diciendo que estaba feliz de estar rodeada de sus seres queridos. Felicitó a la prima de Mark por su embarazo, diciendo que traía una pequeña alegría al mundo mientras otros matan niños. Luego me miró directamente y dijo que sabía que yo había hecho algo con el bebé, que no podía haber sido un simple aborto. Mark y yo nos quedamos paralizados ante su crueldad. Mi suegra continuó diciendo en voz alta que su hijo se había conformado con alguien como yo, que permitió nuestro matrimonio esperando al menos nietos y que yo ni siquiera era capaz de eso. Anunció que yo no era más que una esposa trofeo y que esperaba con ansias que Mark se divorciara, pues yo no era de su familia y nadie tendría que verme en su próxima fiesta de aniversario. Luego bebió todo su vaso como si acabara de dar un discurso de victoria. Toda la sala guardó silencio mientras Mark le preguntaba qué demonios estaba haciendo. Se inició un griterío donde ella continuaba culpándome y él trataba de protegerme lo más posible. Me sentía avergonzada y rompí a llorar. Todo era demasiado y sentía un torbellino de emociones. Mi suegra se burlaba diciendo que debería dejar de actuar porque nadie creería mi historia. De repente, mi suegro, que había permanecido en silencio observando todo, se levantó y pidió calma. Dijo que necesitaba decir algo importante. Tomó el micrófono y anunció que había sufrido durante 25 años y que esa noche finalmente abría los ojos. Había terminado con todo esto. Miró a mi suegra, que lo veía confundida, y anunció que no habría aniversario de bodas el próximo año, pues no quería seguir casado con ella. Mi suegra parecía haber recibido un golpe en la cara con un ladrillo. Mi suegro continuó diciendo que había permanecido casado con ella para que Mark tuviera un buen ejemplo y no romper la familia, pero tras ver las acciones de mi suegra durante los años y cómo seguía lastimando a la gente, se dio cuenta de que ya era demasiado mayor para continuar. Mi suegro pidió a los invitados que comieran y disfrutaran mientras él salía a tomar una copa quitándose traje y corbata. Mi suegra empezó a gritarle que regresara, pero él la ignoró.
Luego dirigió su ira hacia mí acusándome de arruinarlo todo, pero Mark le dijo que era toda su culpa y que estaba contento de que su padre finalmente se alejara de ella. Esto debió herirla profundamente porque se quedó en silencio y anunció que se iba. Algunos invitados vinieron a revisarme preocupados por mí. La prima embarazada de Mark me abrazó. Desde entonces, mi suegro ha estado viviendo con nosotros, negándose a regresar, pese a que mi suegra lo llama cientos de veces. Nos ha dicho que hablará con un abogado de divorcios. Me siento culpable, pues de alguna manera siento responsabilidad por todo esto. ¿Soy culpable de que mi suegro se divorcie de la madre de mi esposo? Por favor, opiniones honestas únicamente. Actualización 1. No esperaba que esta publicación tuviera tanto alcance. Muchas personas compartieron historias sobre su propia suegra tóxica, lo cual es increíble. Actualización 2. Mi suegro finalmente entregó los papeles de divorcio a mi suegra. Ella se negó a mirarlos, gritó que no tenían derecho a cortar contacto y que todo lo que decía sobre mí era por el bien de la familia. Mark la ignoró y ayudó a mi suegra a empacar. Mi suegra se enfadó, lanzó cosas y gritó. Mi suegro amenazó con llamar a la policía, pues técnicamente era su casa. Ella se cayó sin tener a dónde ir. Todos sabían que había mentido sobre mí ser una esposa trofeo, pues gano muy bien. También comprendieron mi dolor por el aborto. No tiene familia ni amigos por sus propias acciones. Mis padres han dejado claro que perseguirán acciones legales si mi suegra me acosa o difama públicamente. Actualización 3. Han pasado 8 meses. Mi suegro es libre. Mi suegra no puede quedarse con nada que no sea suyo. Mi suegro le permitió quedarse con su parte de la cuenta conjunta y el auto, pero la casa pertenece a él. Mark sabe que mi suegra ahora vive en casa de un primo mientras busca un lugar asequible. Mi suegra se mantiene alejada de nosotros, aunque intenta ganarse simpatía contando su versión de los hechos. Nosotros estamos felices, Mark y yo hacemos terapia individual. Nuestra carrera va bien y estamos agradecidos por lo que tenemos. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos del Edit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.